todo el mundo, millones de personas acuden semanalmente a los lugares de reunión de los testigos de Jehová, llamados Salones del Rey. Nos encontramos con el señor John Flores. Él es miembro activo del grupo religioso de los Testigos de Jehová, exactamente en el municipio de Piedecuesta. Es considerado anciano de la congregación en una de estas congregaciones. Cabe señalar de que él no es oficialmente un vocero representativo de la Sociedad Mundial de los Testigos de Jehová, sin embargo es un fiel adepto por más de 23 años y en estos momentos procederemos a hacerle ciertas preguntas que tienen que ver con la historia de esta organización religiosa dentro de la ciudad de Bucaramanga y cuál ha sido su trayectoria durante estos momentos. Muy buenas tardes, señor. Buenas tardes. La primera pregunta que quisiéramos hacerle es concerniente con el origen de esta comunidad religiosa a nivel mundial. Según usted como adepto y como también anciano de congregación, ¿qué origen tienen los Testigos de Jehová a nivel mundial? Bueno, puedo decirles que los Testigos de Jehová siempre han existido, es decir, desde el inicio de la historia humana siempre hay personas que han testificado a favor de Dios. Pero el origen más moderno se remonta a la década de 1870, cuando en Estados Unidos Russell, que era un empresario, pero también un fiel cristiano, es decir, creía en la Biblia, empezó a analizar algunas enseñanzas que le parecieron que no encajaban con lo que él estudiaba en la palabra de Dios. Él buscó un grupo de conocidos, empezaron a analizar más la Biblia y allí ellos iniciaron los estudiantes de la Biblia como se les conocía hasta ese momento. Posteriormente, ya después de la muerte de esta persona, el grupo siguió conociéndose como estudiantes de la Biblia, pero en los años de 1930 se decidió adoptar el nombre de Testigos de Jehová. ¿De dónde sacamos ese nombre? Bueno, la Biblia es la que nos da la pauta en Isaías 43:10, donde se menciona que Dios pide unos testigos, y eso es lo que hace un testigo de Jehová, dar testimonio acerca de Dios, acerca de lo que creemos y de lo que pensamos que va a suceder. Por eso ese es nuestro nombre hasta este momento. Y aquí en Colombia pues estamos registrados como la Iglesia Cristiana de los Testigos de Jehová. Bueno, ¿cómo es la historia de la comunidad en Colombia y pues la trayectoria que ha tenido en la ciudad como tal, Bucaramanga? Bueno, sabemos que la historia de los Testigos de Jehová, la organización, empezó en la década de 1920, precisamente en Paz del Río, Boyacá, donde una persona empezó a recibir información proveniente de la organización mediante la revista La Atalaya en español. Él, por su propio interés, empieza a predicar en este territorio y él pide que le envíen más publicaciones desde Estados Unidos, donde se encuentra la sede. Posteriormente, en una década más tarde, en 1930, empezaron a llegar los primeros misioneros provenientes de Estados Unidos, y para la década de 1950 podemos decir que se establece el primer hogar misional en la ciudad de Bogotá. Posteriormente, la organización aquí en Colombia fue creciendo en varias ciudades, en Barranquilla principalmente también fue un punto donde llegaban los misioneros y allí también se dio un buen testimonio. Y con el tiempo la organización ha ido creciendo en Colombia, tanto que en la década de 1980 se decidió mudar la sucursal o el hogar misional de Bogotá a un lugar más amplio en la ciudad de Facatativá, donde actualmente funciona la sucursal de Colombia, porque allí es un terreno mucho más amplio, con mejores instalaciones y donde se maneja la logística tanto en cuanto a la producción de publicaciones como las revistas, la Atalaya, Despertar, la Biblia, tratados, y también se maneja la parte administrativa de las organizaciones o las congregaciones de toda Colombia. Sabemos que para 1960
es donde empiezan a formarse las primeras congregaciones en Bucaramanga. En el Parque de los Niños tal vez sea uno de los salones del reino más antiguos. Y en este momento la ciudad cuenta con aproximadamente unas 60 congregaciones. Bueno, puedo decirle que nosotros no tenemos dogmas como tal vez otras organizaciones, pero sí puedo decirle que hay enseñanzas fundamentales en las cuales nos basamos. Por ejemplo, una de ellas es que nosotros creemos que Jehová es el nombre de Dios, del Dios Todopoderoso. Él tiene a su Hijo Jesucristo, pero no son la misma persona. Y también entendemos que el Espíritu Santo no es una persona, sino es la fuerza activa de Dios. También nosotros hemos concluido que los muertos no se encuentran en un lugar de tormento, sino simplemente están inconscientes. No todos los buenos van al cielo, sino un número limitado de 144,000 personas. También que en el año de 1914 el reino de Dios entró en funciones en el cielo y ahora estamos esperando que venga a gobernar en la tierra. También, aunque hay un tema controversial, la negativa a las transfusiones de sangre o al uso de la sangre. Bueno, el proceso de evangelización tal vez sea el que más caracteriza a los testigos de Jehová, que es la predicación de casa en casa. Y actualmente también la predicación pública mediante el uso de exhibidores portátiles de publicación. Y el uso de publicaciones como la Atalaya, que nos dan un artículo para estudiar cada semana, que nos permiten pensar en cosas bíblicas para las cuales mejorar. Una de las reuniones más importantes la celebramos cada año para los meses de marzo o abril, dependiendo de la fecha en la que caiga ese día, y es la conmemoración de la muerte del Señor Jesucristo. Ese más o menos es como nuestras actividades que hacemos. La predicación tratamos de que sea diaria, pero cada congregación define qué espacios y qué horarios sean más convenientes para llegar a los hogares de las personas. Como última pregunta para cerrar la entrevista, ¿cuál es el rol de la comunidad en la sociedad? Bueno, realmente nosotros no buscamos cambiar el mundo, ni que sea un mejor lugar. Eso realmente no es nuestro propósito, porque entendemos que solo Dios puede hacer los cambios necesarios para que la tierra mejore. Lo que sí queremos nosotros es buscar al mayor número de personas que tengan una inclinación espiritual, que quieran conocer más a nuestro Dios Jehová y dedicarse a Él y servirle. Así que en nuestro sitio de internet jw.org/inclinada español, allí ustedes encontrarán experiencias de personas que han tenido una vida muy difícil, pero al empezar a estudiar la Biblia han cambiado y ahora son mejores miembros en la comunidad. Nosotros queremos ser buenos ciudadanos, eso es lo que nosotros buscamos, por eso tratamos de ser respetuosos con las autoridades, cumplir con nuestros deberes cívicos, tratar de tener o pagar impuestos y demás cosas que nos imponga la ley, pero siempre tratamos de seguir los principios bíblicos en todas nuestras actividades. Tratamos de ser pacíficos con todas las personas, no promovemos protestas ni cosas como esas, porque sabemos que solo Dios es el único que puede realizar todo lo que ha prometido en la palabra de Él, es decir, que este mundo sea un lugar diferente como Él lo planeó desde un principio. Queremos, pues claro, que muchas personas conozcan a Jehová, pero eso es una decisión personal, por eso nosotros tratamos de ir a las casas de la gente y que ellos decidan por sí mismos estudiar la Biblia y conocer más nuestras creencias. Finalizada la entrevista con el señor John Flores, miembro de la Organización Cristiana de los Testigos de Jehová, debemos dar algunas aclaraciones con respecto a lo que escuchamos y también grabamos. Una de ellas es la cuestión del por qué no todos sus feligreses van al cielo. ¿Qué sucede con este gran número de personas que se congregan en sus diferentes grupos de comunidad? Bueno, actualmente en el mundo hay alrededor de unos 9 millones de testigos de Jehová, pero como mencioné,
la Biblia enseña que solo 144.000 humanos irán al cielo. Entonces, los demás, ¿qué va a pasar con ellos? La Biblia también enseña que los buenos o los justos quedarán aquí en la tierra. Y como el reino de Dios es un gobierno dirigido por el Señor Jesucristo, Él dirigirá ese reino desde el cielo, pero tiene que tener súbditos, obviamente, que serán los humanos aquí en la tierra. Lo hemos entendido así porque desde el mismo comienzo de la creación, Dios puso a Adán y a Eva en la tierra para que la convirtieran en un paraíso, y ese propósito no ha cambiado, simplemente que no se ha podido realizar. Por eso nosotros pensamos que dentro de poco el reino de Dios hará la voluntad de Él aquí en la tierra, y entonces se cumplirá ese propósito para la humanidad, que será vida eterna en condiciones perfectas, tal como se lo dieron al principio a Adán y a Eva. Otro punto tiene que ver en cuanto al avance científico de la sangre. ¿Qué avances pueden decir que los testigos de Jehová han visto? No solamente los testigos de Jehová han aportado a esto, también hay personas que creen que no es conveniente usar transfusiones de sangre, ya que la sangre contiene muchas bacterias, virus, que aunque se traten de identificar, no siempre va a ser posible, o no todos los países cuentan con la tecnología para hacer la sangre totalmente limpia. Entonces los testigos de Jehová hemos optado por otras alternativas que la comunidad científica ha ofrecido. Por ejemplo, hay una máquina de recuperación sanguínea que lo que hace en una cirugía es recuperar la sangre que se va perdiendo, la filtra y de inmediato la reinfunde en la persona. También hay otros métodos como es la hemodilución, la coladifibrina. Hay un electrobisturí que a medida que va cortando va cauterizando, y eso evita el sangrado excesivo. No ha mencionado jerarquías, y muchas iglesias cristianas tienen pastorazgo, tienen sacerdocio. ¿Qué diferencia a los testigos de Jehová de estas otras sectas, de estas otras religiones? Bueno, podemos decir que los testigos de Jehová todos tenemos que predicar, y eso es algo que nos caracteriza, tanto hombres como mujeres. Pero en las congregaciones están los ancianos de congregación, quienes son los encargados de organizar las congregaciones. Hay otros hermanos que se conocen como los siervos ministeriales, que también tienen un rol más que todo operativo dentro de la congregación. También hay precursores, que son tanto hombres como mujeres, y se encargan de predicar con mayor frecuencia el territorio local. Y están los publicadores de las buenas nuevas, que prácticamente somos todos los miembros de la congregación. Pero en nuestro sitio de internet hay un folleto que se titula ¿Quiénes hacen la voluntad de Jehová en nuestros días? Y allí se explica cada uno de estos términos que usamos en las congregaciones, y cualquier persona puede consultarlo y documentarse un poco más del por qué usamos incluso esos términos y dónde aparecen en la Biblia.